Adelante. Hola, bienvenidos a Magia Educativa. Es un gusto saludarlos. Como saben, pues en cada episodio tenemos distintos académicos, docentes muy interesantes, de los cuales tenemos mucho que aprender. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque está aquí con nosotros Bernardo Fernández, bien conocido como Bev, escritor, historietista y diseñador gráfico, y por supuesto que también un gran docente. Entonces, pues bienvenido, de verdad, gracias por tu tiempo y tenemos pues mucha emoción de escucharte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a los dos, muchísimas gracias. Gracias, Bef. Pues sí, hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del gran Bef, ¿no? En diciembre pasado tuve la oportunidad de estar en un homenaje que le hicieron en la Feria del Libro de Guadalajara, precisamente. Eran por tus 35 años, Bef, Sí, de carrera como dibujante. de carrera como dibujante, ¿no? Como Ajá. historietista. En ese homenaje estuvieron presentes Trino, Gis y Dalia Candelas. Así es. Y me gustaría empezar nada más por hacerte una pregunta y ya después dejar a Andrea. ¿Cómo influyeron estos dos grandes, Trino y Gis, en tu carrera? Yo, pues fueron como definitivos porque cuando yo era, o sea, ellos no son 10 años más grandes que yo, o sea, bueno, en realidad no es tanto, o sea, digamos que se tendría edad como para ser mis tíos jóvenes, ¿no? Pero, o hermanos mucho, muy grandes. Cuando, cuando yo empezaba, ellos tuvieron como este gran boom con sus tiras en la jornada, con el Santos y la Tetona Mendoza. Y para mí fue como una gran revelación por dos razones. Una, por ese espíritu como totalmente anarquista y contracultural y relajiento de sus tiras, que además las hacían juntos, ¿no? Uno hacía una tirita, luego el otro, y así completaban una página, y luego cada quien, luego alternaban una serie de caricaturas al final, y entonces parecía como muy innovador, en ese momento me parecía maravilloso, pero además como que lo hayan logrado colocar en un medio de circulación nacional como era la jornada, para mí es como un parteaguas, o sea, porque la historieta en México, justo, bueno, la generación que es como anterior a mí, muchos se refugiaron en la jornada y estoy pensando en el Fisgón, Ahumada, Sergio Arau, varios de ellos, Gonzalo Rocha, que no es tan mayor que yo, es más o menos como la edad de ellos, pero, pero de alguna manera yo siempre sentía como muy lejano los monos de Ahumada, por ejemplo, o los de Magoo, que siempre me ha gustado mucho, pero me eran como muy lejanos, ¿no? O sea, como Magoo además siempre tenía un comentario político, por ejemplo, y entonces eso siempre lo hacía. Bueno, o sea, me encantaba el dibujo, pero sí me parecía como en otra onda, y entonces ellos, además que compartían un montón de referencias musicales y de cine, y entonces fue eso, como los considero como hermanos mayores en el mundo de los moneros. Con el tiempo además tuve la gran fortuna de acabarme haciendo amigo, no solo de ellos, sino de muchos de mis héroes en el mundo del cómic, pero con ellos tengo ese especial cariño de que fueron abriendo como una ruta que venía como, porque más creo que también igual que yo eran como fresipunks, ¿no? Entonces ellos venían del ITESO y bueno, yo estudié la carrera en la Ibero, entonces sentía como estas como muchas, convergencias con ellos, con su trabajo. Me gustaba que además eran de dibujo muy caricaturesco, muy abstracto, no eran. Yo nunca fui un dibujante prodigioso, o sea, no eran como Ahumada, por ejemplo, con su que era un dibujante espléndido, y además de unos cómics como muy, de repente oníricos, medio crípticos, ¿no? Entonces, ellos eran así. Siento que era justo tal, el espíritu punk, ¿no? De hacer las cosas tú mismo y no importaba
si eras un virtuoso o no, sino animarte a hacerlo. Entonces, por eso han sido muy importantes siempre. Y para mí un referente. Y creo que fueron un referente generacional para la gente que hacía cómics de mi edad. Ahora creo bueno, que trabaja cada quien por su lado. También me gusta mucho lo que hacen, pero sí creo que ese fue un momento, esos años que estuvieron juntos, me parecen un momento prodigioso de los monos en México. Muchas gracias, Bev. Muy interesante. Quisiéramos también que nos platicaras un poquito, yéndonos al pasado, un poco a tus antecedentes, eh, la forma en cómo influyó, ¿no? Tu entorno, ya sea tu familia, que está un poco vinculada al periodismo, tengo entendido, a la ingeniería, a la enseñanza. ¿Cómo influyó tu entorno en tu imaginación y en tu manera de contar historias desde Pues era pequeño? una familia no, tuve el privilegio de crecer en una familia de lectores de varias generaciones. O sea, por lo menos ya yo creo que desde mis bisabuelos ya eran muy lectores, entonces eran casas con libros en donde siempre y además como muy cercanos o sea, yo nunca pasamos un domingo viendo a Raúl Velasco, oyendo a un estadio, y no porque eso fuera deleznable, solo que había otras inquietudes que además no eran como muy masivas, pues, o sea, de visitar museos, siempre rematábamos nuestros paseos familiares o en el puesto de periódicos a comprar cómics para mi hermano y para mí, o en alguna librería, o sea, era como un ambiente muy propicio justo de entrada para la lectura y todo lo que va generando, pero además, pues mi mamá, bueno, el lado de mi papá con un pensamiento muy estructurado. Yo soy de una familia de ingenieros, o sea, mi abuelo materno fue ingeniero agrónomo, el paterno no acabó la carrera, empezó ingeniería mecánica, me parece, pero se volvió periodista. Mi papá es ingeniero electricista. Mis primos y primas, curiosamente, de ambos lados de mi familia hay un montón de ingenieros. Entonces, pues yo que me decanté como igual que mi hermano, nos decantamos como por la creación, por la payasada, decía un jefe que tenía una agencia de publicidad, decía que todos los que se dedicaban nos dedicábamos a la creación, decía, a esos les gusta la payasada. Entonces yo me decanté por la payasada, pero y renegué mucho de la ingeniería, pero de repente me doy cuenta que tengo un pensamiento muy estructurado, que es producto de haber sido educado, bueno, que mi papá haya sido ingeniero y de una mente muy racional, fundamentalmente muy racional. Y por el otro lado, mi mamá, que es de formación, es educadora de preescolar, era como o sea, lo comparaba con amigos que tenían mamás normalistas, y entonces me daba cuenta que era como un acercamiento a la educación como muy gozoso, y sobre todo, y a la vida como muy lúdico y como muy luminoso. Yo creo que fue una gran fortuna. Esa combinación fue maravillosa, pero especialmente agradezco como del lado de mi mamá, que además la hermana, mi tía, fue como mi segunda mamá, también era educadora. Y curiosamente, las tres hermanas de mi papá, todas educadoras. Entonces, pero especialmente mi mamá y mi tía tenían como un espíritu así como muy. Pues eso, se lo oí decir alguna vez a la maestra de mi hija mayor, decía que el mundo de preescolar era un mundo muy luminoso, que en cuanto llegas a la primaria se cancela. Pero bueno, yo lo tuve permanentemente en la casa, es este mundo que aprende a través del juego y descubre el mundo a través de lo lúdico. Y eso creo que es algo que ha permeado en toda mi vida, o sea, personalmente, profesionalmente y ahora como papá. Y eso es un privilegio, ¿no? Así lo vivo. Sí, por supuesto. Sí, es una mágica combinación, ¿no? Entre el hemisferio izquierdo y derecho. Tienes esa Ujú, ujú. perfecta sincronía, ¿no? Entre todo lo que te fueron formando. Qué bonito escucharlo. Digo, yo soy pedagoga y claro que tenemos mucha afinidad con las educadoras de preescolar más que nada, ¿no? Ahorita lo valoro más que nunca. Toda la vocación que requieren para entender, comprender, guiar a los niños pequeños, pues no es cualquier cosa, No, ¿no? después mi mamá, ya cuando yo estaba,
en la universidad, ella hizo la carrera de pedagogía, la licenciatura, porque era de las generaciones que pasaban directamente de la secundaria a la escuela profesional, y ella Increíble, siempre se sintió como un poco incompleta, entonces después ella hizo la licenciatura. qué O sea, increíble. sí, ya llegó ya Igual, de cuarentona, ¿no? oye, nunca es tarde, ¿verdad? No, 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 y además lo disfrutó mucho. Pero sí, sí creo que hay que al pasar como a la primaria, todo deja de ser lúdico, ¿no? Y entonces todo tiene que ser y eso siempre, bueno, siempre yo lo padecí, porque además yo los primeros años los hice en una escuela oficial, hasta cuarto de primaria, pero después pasé con los hermanos maristas. Yo ahí sufrí un montón, porque además ahí terminé hasta la prepa y eran, por lo menos en aquellos años, yo no sé cómo sea ahora. Ahora uno de mis compañeros de generación, Chus Palacios, un tipo brillante, es el director de una de las escuelas de los maristas del Colegio México de Acoxpa. Y bueno, pues yo a través de él he visto que ha cambiado eso un montón, pero yo tuve una educación con los hermanos maristas que era como de los años 40 del siglo pasado, o sea, era un ambiente de puros hombres muy violento, muy bully, donde el primer bully era el director de la escuela y de ahí para abajo. Y entonces, yo en toda mi educación básica la padecí un montón por estar en un ambiente así. Afortunadamente se contrastaba con la casa, donde era otro espíritu. De Ujú. hecho, nunca entendí por qué nos metieron a mi hermano y a mí a estudiar con los maristas. Alfredo es músico, pero entonces yo siempre agradecí haber tenido como ese contrapeso. Después de la prepa me fui a estudiar diseño gráfico a la Ibero y bueno, era una cosa totalmente diferente. Pero la realidad es que yo siempre padecí la educación formal, o sea, yo siempre he pensado que el sistema educativo pues francamente una porquería y entonces suelo empezar, bueno, tan fue así que yo siempre fui un estudiante muy mediocre, yo nunca me distinguí y muchas veces además estuve cercanísimo al cuadro de horror porque no me adapté nunca al sistema de educación tradicional. A mí me gustaría decirles porque además muchos de mis amigos, como gente muy creativa, muchos de ellos solían ser gente de cuadro de honor. Pienso ahora digo, un amigo muy distinguido es Alberto Chimal, otro que me parece el mejor escritor de mi generación, y él siempre fue de cuadro de honor, entre otros muchos, ¿no? Pepe Rojo es otro estupendo escritor y también eran de cuadro de honor. Yo siempre fui del mero centro de la campana de Gauss y de repente me tiraba para atrás, ¿no? O sea, yo no funcioné nunca en el sistema de educación tradicional. Sí, efectivamente, bueno, México sigue teniendo una educación muy tradicionalista, ¿no? Aunque ya se han actualizado mucho, ¿no? Yo sé de las maristas que ya se han ido actualizando, como bien comentas, pero claro que cada quien pues tiene experiencias distintas, y más hace unos No, años no, han ido evolucionando bastante, no, esperemos. no, perdón, no. Sí, me imagino que se han actualizado porque además yo salí de la prepa hace casi 40 años, o sea, si no se han actualizado ya hubieran desaparecido. Estaría muy mal eso. Pero justo mi amigo Chus algún día, porque tenemos un chat de la secundaria, de la generación de la secundaria, y él nos dijo, empezábamos a acordarnos de varios de nuestros profesores y dijo específicamente de uno de ellos de muy triste memoria, dijo, un profesor así hoy estaría en la cárcel, ¿no? Ese era el nivel Claro. que me tocó, porque ya me parecía una educación retrógrada. Ya en aquel momento, o sea, en los años 80, yo entré a la primaria en el 78 y acabé la prepa en el 90. O sea, mi educación fue fundamentalmente en los años 80. Ya para esos años mi educación básica era como de los años 30, 40, ¿no? Veo que tienes mucha influencia, obviamente, desde pequeño con los cómics. ¿Cómo Ajá. fue o cuáles fueron los cómics que más influenciaron en ti y cómo fue o cuál fue el momento exacto en el que
surge eso en tu mente de yo quiero escribir, yo quiero hacer cómics, yo quiero hacer esto? Es una pregunta muy linda, muchas gracias, porque me empiezo a hablar de los maristas y me pongo de muy mal humor. Ya muy intenso estaba esto, estaba subiendo de intensidad, pero está bien. Siempre en mi casa, por lo menos desde que mi papá y sus hermanas eran chiquitos, a los niños les daban a leer cómics, porque había en México, aunque la historieta mexicana nunca tuvo muchos títulos infantiles, en realidad prácticamente son un puñado, se traducía mucho de historieta infantil de los Estados Unidos que se vendía como historieta popular, la desaparecida editorial Novaro, que recordarán los veteranos. Entonces, mis lecturas eran como estas historietas infantiles. A mí me gustaría decirles que yo leía Marvel o DC, pero la verdad es que no, yo leía Periquita, La Zorra y el Cuervo, los cómics de Gasparín, o sea, esa historieta infantil, incluso, bueno, un poco después Mafalda, aunque no la entendía del todo, pero bueno, fue también una lectura infantil muy importante para mí. Y cuando llegué a la primaria, en primero de primaria, conocí a nuestro amigo común, a David Cándido, que ustedes lo conocen muy bien, que es mi amigo desde primero de primaria. Y él era otro niño que también dibujaba, y él sí leía superhéroes, entonces con él, a través de él conocí los cómics o entré a los cómics de superhéroes. Nunca, no fui un gran lector de superhéroes, sino hasta que llegué a la adolescencia y justo eh, porque en algún momento sucedió que en esos años desapareció la editorial Novaro, que era la que traducía todas las historietas, y también desaparecieron los cómics. Novaro publicaba a los de DC y Novedades, que era el grupo editorial Novedades, publicaba los de Marvel. Es muy fuerte para mí porque hace 20 años, si yo hablaba con cualquier persona no especialista de Marvel y DC, nadie sabía de qué estaba hablando. Me parece muy fuerte como eso ha permeado en el gran público, ¿no? Entonces, eh, pues de repente, pues se podían conseguir en los Sanborns los cómics gringos, pero llegaban a cuentagotas. Y entonces ahí, porque en los cómics gringos había anuncios de tiendas de cómics que mandaban por correo. Y entonces empezamos a pedir nuestros cómics juntos por correo. Que cuando íbamos acabando la secundaria, empezando la prepa, la mamá de David trabajaba en Pemex y entonces gracias a ello tenía acceso como a un fax para mandar las órdenes y además a una cosa que se usaba en aquel tiempo, un formato que se llamaba carta de crédito, que era una manera de poder hacer un depósito internacional. Ahora no tiene ninguna dificultad, pero aquí era muy complicado. Pero Pemex tenía resuelto todo eso, o sea, por lo menos ella sabía a dónde había que ir, ¿no? Y entonces pedíamos nuestros cómics a una tienda que todavía existe, que se llamaba Mile High Comics en Denver. Y cuando teníamos 17 años, llegó, no sé si se oye, hay una trompeta al fondo No, o del... sea, Ah, qué bueno. No, no, no. Está tocando... Un poquito, pero está amenizando todo esto. Está bien. Está tocando... Está tocando la suite número 2 de los vals de jazz de Shostakovich. Lo cual me Wow. parece... Qué loco. Tiene Esa que hizo súper muy buen famosas. oído. No, es que me gusta mucho Shostakovich, pero es que además esa la hizo muy famosa. Se hizo muy famosa por las películas de Stanley Kubrick de Los ojos bien cerrados. Pero a mí Shostakovich me gusta. Bueno, es que era otra cosa, que en la casa éramos muy musicales. Y entonces oíamos desde Clásica, de no, todo. ajá, desde Pérez Prado hasta Stravinsky, todo lo que hubiera en medio. Los Beatles no le gustaban a mis papás, porque eran medio como... Ahora le hacemos mucho la broma, mi papá se enoja de que no los oíamos porque eran imperialistas, pero algo había un espíritu ahí hippie comunista en la casa, pues, libros de Rius y leíamos La Jornada y éramos bastante rojillos. Ahora mi papá no reniega un poco de eso. Bueno, pero llegó un libro
bueno, que en aquel momento era muy novedoso ese formato que ahora llamamos novela gráfica. Era una compilación de una serie de historietas de superhéroes que se llama Watchmen, que es una novela, se volvió una novela gráfica muy famosa porque ahora también hay un montón de como historias de ese tipo, como The Boys, por ejemplo, superhéroes como viciosos, que no son virtuosos, sino viciosos. Pero la primera de todas ellas, por lo menos la primera que se publicó de manera masiva, era esta de Watchmen, que la escribe Alan Moore y la dibujó Dave Gibbons. Estoy hablándote del... ¿Qué año sería esto? Pues sí, 89, cuando lo pedimos, cuando llegó. Y llegó también en ese mismo envío, llegó una cosa de Batman que se llama, también muy famosa. Me da un poco de pena porque siempre que se habla de novela gráfica, siempre hablan de esos dos títulos. La verdad es que hay un montón más y algunos bastante mejores, pero llegó este que se llama The Dark Knight Returns, o El regreso del Señor de la Noche, que es la historia de qué pasa cuando un Batman que envejece, se retira 10 años y luego regresa y todo le cuesta más trabajo. Ese es de Frank Miller. Pero Watchmen en concreto, cuando yo la leí, porque Alan Moore es un autor, yo creo que es un autor pivotal de la posmodernidad en el idioma inglés. Fue el primero en el idioma inglés, y tengo que especificarlo, que elevó a rango literario el oficio muy modesto del guionista de cómics. Aquí en Latinoamérica ya lo había hecho Oesterheld desde los años 60, 50, pero bueno, para los anglosajones él fue como el primero. Y entonces esta historia, él se pregunta, ¿qué pasaría si hubiera superhéroes de verdad? Y lo que es una cosa horrible, todo lo que pasa es una historia distópica. Hay una película y hay una serie, en fin, él ya no tuvo nada que ver. Pero yo leí, me acuerdo que dije, si esto se puede hacer con las palabras, porque hace un montón de pirotecnias verbales, juegos de palabras, y sobre todo como de relación entre la imagen y la palabra, en una exploración que no era común hasta en esos años. Y yo dije, si esto se puede hacer con las palabras, yo quiero ser escritor. Yo sabía que en algún momento, pues siendo nieto de periodista, y nieto y sobrino de periodistas, que en algún momento algo haría por ahí, pero no lo tenía muy claro. Pero cuando leí eso sí dije, yo quiero ser escritor. Tardé ¿Qué, todavía un tiempo en empezar a escribir, pero fue eso, la lectura de... qué edad De hecho, tenías? yo quería, dime, Perdón, ¿qué edad tenías a esa edad? 17 años, Ah, 17. fue en el 89. Ok. Eh, yo podría ser tu papá por lo que estoy viendo. Pues El, no creas, ¿eh? No tanto. A lo mejor. o tu tío muy joven, pero sí veo que somos otra generación. Chava y yo somos más contemporáneos, Sí, es más, creo que Esther es más joven que yo, Chava, ¿no? no, tú eres más joven que yo, 2 años. ¿Eres del Sí, 72? 7-2, sí. Yo soy del 70. Ah, bueno, pues casi. Pero Sí. bueno, el asunto es que fue leyendo a Alan Moore. O sea, incluso eso fue tan importante para mí que yo quería originalmente que mi hija mayor se llamara Alana por Alan Moore. Al fin, la mamá no quiso y entonces, o no le gustó el nombre y se llama María por Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ah, ok. O sea, siempre fue muy importante para mí la lectura y los libros, y Mm, solo que justo al terminar la prepa yo tenía como mis tres opciones de carrera era estudiar biología, que mm, me dio miedo porque yo no tengo mente numérica, que es una cosa, bueno, justo el sistema educativo, yo no, ahora sé que tengo una cosa que se llama discalculia, pero lo ujú. supe hasta ya prácticamente a los 50 años. Y entonces Wow. atravesé un sistema educativo tradicional y represor con discalculia no diagnosticada, pero aunque lo hubieran diagnosticado hubiera sido igual una pesadilla. No estudié ciencias porque sabía que no estudié biología, porque cuando llegara a estadística me iban a correr de la carrera, yo lo tenía muy claro. La otra opción era letras inglesas y diseño gráfico. Entonces, me gustaría decirte que el orientador vocacional se volvía loco, pero los maristas no tenían orientador vocacional. Bueno, creo que no era algo que se usara mucho en aquellos años. No, Yo creo que no, eso no es se usaba más tanto. reciente. O sea, a lo mejor era muy poca. Me acuerdo que había
tuve amigos de o amigas de otras escuelas que hacían unos exámenes vocacionales pero era algo que más bien como que no estaba en las escuelas, supongo que sí es más Ujú, reciente. Entonces que sí, ujú. yo soy ya Parque Jurásico. Pero lo No cierto parece, es que, no parece. ¿cómo? No, 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 no se me hace tanto. No, yo a veces sí me siento, o sea, sí pienso que en la Edad Media ya estaría muerto a esta edad, ¿no? Sí, sí, siento que ya, pero bueno, el asunto es que decidí diseño porque pues mi vocación de dibujar era de toda la vida. Y entonces, luego descubrí que en diseño tampoco se dibuja mucho, ¿no? Y también la pasé muy mal en diseño. Tanto que salí cuando acabé la carrera, yo creo que estuve en un muy mal momento de la Ibero para diseño. Yo, en retrospectiva, sentía que tuve un profesorado muy mediocre. Mi gran referente es que tuve un par de profesores. Yo en la universidad, en la Ibero, cada carrera tiene lo que llamamos un subsistema, que es una especialización. Y yo tomé lo de el subsistema de ilustración, que yo dije, bueno, pues aquí voy a ser muy feliz, pero nadie de los que me dio ilustración había ilustrado nunca nada, o sea, bueno, supongo que ustedes habrán cubierto más de una vez aquí en este espacio este asunto de los que se vuelven profesores sin experiencia laboral, sobre todo a nivel superior. O sea, estos profesores que se eternizan en el aparato académico, pero nunca salen al mundo real. Ujú. Y yo, bueno, por supuesto, para las áreas teóricas pueden ser extraordinarios maestros, pero las áreas prácticas no. Entonces yo renegué mucho de la universidad porque más me tocó en un momento, había una crisis, había envejecido mucho el profesorado, pero además nos seguían enseñando diseño como en los años 70 y esto ya era en 1990. Entonces cuando acabé la carrera, 5 años después renegué, no quise saber nada y muchos años después, por ahí de 2002, Jorge Mesa, que fue mi compañero de carrera y que se convirtió primero en el coordinador de diseño gráfico, o lo que en aquel entonces se llamaba diseño gráfico, y ahora perdón, y después ahora es funcionario de la Ibero, pero después fue coordinador de todo el departamento de diseño, me invitó a dar clases. Él había sido mi compañero. Yo insisto, fui un alumno muy indisciplinado, muy mediocre, muy de 7 y 8. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo me invitas si sabes que soy? Porque habíamos sido compañeros. Es más, él había sido adjunto de una maestra mía. Y él me dijo, no, es que justo creo que necesito profesores como tú para cambiar esto. Y entonces así fue como empecé a dar una clase de ilustración y ahí descubrí muy tardíamente, a los 30 años, una vocación para la enseñanza. Yo creo que es algo que había visto toda mi vida. Mi papá nunca fue profesor, pero sí capacitador en cosas técnicas. Y mi mamá maestra de toda la vida, mi abuela, mis tías, entonces era algo como que estaba en la casa, aunque a mí no, o sea, yo sí fui simultáneamente como niño, hijo de maestra, y niño de redacción con mi tía. De ahí se encontraban estas. Entonces, mi tía paterna. Pero entonces, para mí fue todo un descubrimiento la enseñanza. Y, y entonces pensé que justo era un buen espacio para intentar revertir un proceso de formación y un sistema educativo que siempre me han parecido muy deficientes. Yo les voy a contar una perversión mía, porque invariablemente, o casi todos los semestres, el primer día, ahora doy otra clase de narrativa gráfica, justo de cómics, o sea, finalmente Ah, qué padre. Luis Royce, que ahora es el coordinador de la carrera de diseño transmedia y de narrativa transmedia en la que estoy ahora. Él era mi compañero desde la prepa con los maristas. Él también padeció un sistema, es que él era del Instituto México y yo del Colegio México. eh, y él siempre padeció también ese sistema. Ahora es el coordinador de la carrera y un tipo extraordinario con una visión. Es un tipo genial, Luis Royce, y él me invitó a dar una clase de narrativa gráfica, o sea, ya específicamente cómics, cómo contar historias combinando palabras e imágenes.
Pero ahí me pasan dos cosas. Bueno, la primera es que mis alumnos nunca tienen la menor idea de quién soy, porque nunca se meten en una librería. Entonces, para mí es un reality check llegar y decir, y no tienen la menor idea, lo cual me parece bien, porque yo creo que si fuera un profesor diva, o sea, yo imagino que haber tomado clase con el que tú me digas, con algún premio Nobel, con Vargas Llosa o con Neil deGrasse o con cualquiera de estos así, debe ser terrible porque ellos llegan como, siento que han de llegar como a que les rindan pleitesía a los alumnos. Entonces ese reality check para mí me ayuda un montón para poderme concentrar en compartirles lo... Los profes siempre decimos lo poco que sé, ¿no? Siempre es una frase que... No, lo mucho que sé, pero yo casi 40 años en esto. Y bueno, yo trato de darles un poquito de eso, que fundamentalmente es como, ya a nivel profesional, creo que lo que intentas es darles herramientas para que batallen menos que tú en el mundo profesional. No hay otra cosa. Pero entonces llego el primer día y antes hacía un examen que les promediaba. Yo llegué siendo un profesor muy rígido por toda mi formación con los maristas. Ahora lo he relajado un montón. Y a partir de que relajé, que dejé de tomar lista, asistencia, que dije, los voy a tratar como adultos, por primera vez en mi vida el semestre pasado, que tuve que reinventarme, para poder tener como cierta, o para poder comunicarme con la generación post Conec- todo, con los Conectarte. millennials. Ujú. Por primera vez me dieron un premio de profesor bien evaluado, de los mejores en veintitantos años, casi 25 años. Pero siempre llego, bueno, antes les hacía un examen, les preguntaba puras preguntas de educación básica, les preguntaba la extensión aproximada en kilómetros cuadrados de la República Mexicana, les preguntaba qué es el cloruro de sodio, quién firmó el acta de independencia de México ante la corona española. Puras preguntas de nivel ¿Y se prepa los secundaria. promediabas? Sí, y siempre reprobaban. Sí. Y me pasó una cosa bueno, ahí me pasaron dos cosas. Siempre reprobaban, hasta que ya dejé de hacer ese examen. Ahora nomás lo comento con ellos, pero cuando terminaban, doy clases si no la más, si una de las escuelas más privilegiadas de este país, y entonces les preguntaba, a ver, cuéntenme, ¿quién estudió en el colegio de bachilleres 20? ¿Quién fue a la prepa 6? ¿Quién fue a las prepas de la UACM? No, pues no, nadie levantaba la mano. Casi alguna vez alguien de prepas de la UNAM, pero nada más, ¿no? Y luego decía, a ver, ¿quién estuvo en el TEC de Monterrey? ¿Quién fue en la American School? ¿Quién estuvo en la Salle? Y ahí es donde todos, ¿no? Entonces les decía, les han estado robando su dinero los últimos 20 años, porque el sistema educativo es una porquería. Así empiezo mis semestres. Una sola vez hubo una muchachita que sacó 10 y me sorprendió mucho. Y se lo comenté a Rius, al caricaturista, que fue muy amigo Ujú. mío. Y él me dijo, te apuesto que esa niña es de una familia de izquierda. Y yo dije, ay, no, qué payaso es. Pero entonces he tratado, o lo que intento es ser como una especie de antiprofesor. O sea, no emulo en nada a los profesores que tuve en la carrera y menos a los que tuve en el sistema, en la educación básica. Siempre me acuerdo de una frase que decía Einstein, que más que enseñar, intentaba crear condiciones para que la gente aprendiera. Yo lo intento y yo creo que he fallado muchas veces, sobre todo esa rigidez que tenía de ser muy exigente con lo formal, ¿no? Con las asistencias, eh, eh, descubrí que no me llevaba a ningún lado. Y entonces ahora, el penúltimo semestre que di, una chica que no iba nunca llegó y me entregó un muy buen trabajo final. Fue una muy bonita sorpresa. Pero luego este semestre, dos alumnos que nunca iban me entregaron una porquería y uno sacó 7 y la otra 6. O sea, sí fue una cosa como que no encuentro ese equilibrio con los estudiantes universitarios. Pero sí me queda claro que la rigidez a mí no me llevó nunca a ningún lado. Y qué chistoso, ¿no? Que al descubrir tu vocación docente ya siendo maestro, pues eh,
te das cuenta que estabas repitiendo de alguna manera algunos patrones, ¿no? Y lo logras Y transformar. Ya en ese mundo dices, no, no, yo tengo que cambiar, ¿no? Y realmente pues, conectar. pues lo intento, por lo menos lo intento. Y por ejemplo, ahorita ya esta pregunta y después Salvador tendrá otras muy interesantes preguntas, pero muchos jóvenes desean dedicarse al arte, pero sienten miedo o incertidumbre. ¿Qué consejo les podrías dar, Bef, a los que se quieran dedicar al diseño o a cualquier tipo de arte, o a los que les encantan los cómics, ¿no? Porque son increíbles y bueno, les gustan a muchos jóvenes. Entonces, ¿qué les podrías recomendar? No, bueno, para mí el diseño y estudiarlo fue una fuente infinita de frustración, porque no es, específicamente no se trata de dibujar, o sea, el diseño es otra cosa. El diseño es una metodología que se aplica para resolver, bueno, diseño gráfico, que es lo que yo estudié, específicamente problemas de comunicación visual. Hay otras ramas del diseño que resuelven otro tipo de problemas. Entonces, de entrada, si yo me encontrara hoy con un jovencito que tiene esa inquietud, no lo mandaría a estudiar diseño gráfico. Preferiría que estudiara artes o incluso letras. Tengo el gran problema de que siento que es más una carrera pensada para analizar textos que para crearlos. Pero hay carreras de creación literaria, a lo mejor que son muy jóvenes todavía, o sea, hay los egresados, hay pocas generaciones egresadas todavía. Curiosamente, en el claustro de Sor Juana, una escuela El de mucho claustro. privilegio, y en la Autónoma de la Ciudad de México, que es una universidad popular. Entonces, pero en ambas hay ese tipo de formación. Eh, Antes, o sea, cuando yo estudié, la alternativa de estudiar diseño es que te daba una carrera con un oficio que en aquel momento podía darte una forma de vida, pero ahora está en una crisis terrible el diseño, todas las variantes del diseño, por todos estos Con sistemas la IA. sí, tal cual, los sistemas de inteligencia artificial generativa. Entonces, yo es que lo que yo hago todavía no lo hace una IA seguramente en pocos años lo hará. Entonces, pero tanto escribir como hacer cómics, o sea, tanto escribir novelas como hacer cómics, pero siento que por eso no he padecido tanto esta gran crisis que veo con todos mis colegas diseñadores. Entonces yo creo que para alguien interesado en eso lo mandaría a estudiar artes visuales o plásticas o probablemente, ahora hay unas carreras ahora que se me hacen muy lindas eh, de medios digitales, en donde o sea, porque los chicos que diseñan videojuegos tienen un tipo de narrativa muy similar a los que tienen lo que tenemos los historietistas. O sea, creo que ahora hay un montón de opciones. Dependería mucho de ese perfil. Pero básicamente yo lo que siempre le digo, cada que me encuentro a alguien joven, a un jovencito o jovencita con inquietudes literarias o gráficas, es decirle que nada se interponga entre ti y tu sueño, entre tú y tu sueño. Yo, o sea, yo siempre pienso en mi caso personal, que era un sueño lejano, dedicarse a dibujar cómics, y yo acabé dibujando 10 páginas de Superman para DC, o sea, eso, Wow. sabes que desde desde la moral católica, que es por la que pasé en la escuela básica, siempre decías, bueno, no, pero eso es una bendición de Dios, pero yo lo veo como, como una oportunidad aprovechada. O sea, sí, no fue mi mérito que eso llegara a mí, pero sí aproveché la oportunidad. Por eso, ahora que seas de gracias a Dios, siempre pienso que cuando hay grandes logros, detrás de ellos hay una oportunidad aprovechada. Claro, Por eso claro, me parece importante, y me parece importante reconocerte a ti mismo el haber aprovechado la oportunidad cuando llegó. por supuesto. ¿Y cómo fue que se dio esa oportunidad de llegar a ese No, me nivel? cayó del cielo, me hablaron por teléfono, me dijeron, oye, cada año DC hace una antología de sus historietas, de sus personajes que piden a equipos, porque la historieta de superhéroes la hacen siempre equipos, es muy raro que la haga una sola persona. Pues es literal, es historieta industrial y se hace
línea de ensamble. Alguien hace el guión, otro traza lápiz, alguien más hace el dibujo final a tinta, uno más colorea, otro pone los rótulos. Y entonces me llamaron para decirme que hiciera un guión. Unos años antes, justo, mira, hoy hemos hablado mucho de Alberto Chimal, él hizo un guión de Batman, que además por, me pareció maravilloso que fuera él. O sea, si alguien tenía que hacerlo, era él. Pero cuando la siguiente vez que lo hicieron era Superman, me invitaron a escribir a mí el guión y yo en un lance suicida les dije, bueno, sí lo hago, pero si me dejan dibujarlo. Yo no dibujo el estilo de superhéroes, yo hago muñequitos. Siempre incluso hacía la broma, jamás me van a dar chamba en Marvel o DC. Y aceptaron y fíjate, los fans del mundo de los cómics lo criticaron mucho, no les gustó nada porque hay una estética bien específica que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero yo siempre les digo, bueno, no, o sea, no le digo a ellos, yo lo que pienso es, fue aceptado por los editores de Superman en los Estados Unidos. O sea, eso, yo ahí sí no había ninguna influencia, ningún amigo, ninguna palanca. Y entonces siempre, no, es un trabajo que espero que a la larga le dé proyección a lo que hago en muchos países, porque las condiciones en las que hace Superman, pues estás trabajando con una iniciativa, una propiedad intelectual que no es tuya, ¿no? O sea, tengo un colega que dice que hacer, Brad Geiger, que dice que hacer personajes corporativos es como sembrar en una milpa que ajena, y tiene mucho de razón. Pero bueno, me di ese gusto, o sea, yo, si se lo hubiera dicho al niño que fui a los 14 años, vas a dibujar un día Superman, pues no lo hubiera creído. Tenía un montón de restricciones, no podía usar otros personajes, o sea, es otro amigo mío, Rafa Marín, que es un escritor español para mí el mejor escritor español de ciencia ficción vivo. Él me dijo, porque él escribió algún tiempo a Los Cuatro Fantásticos, los dibujaba su amigo Carlos Pacheco, y él me dijo, trabajar con esos personajes es como que haya una vitrina con unos juguetes clásicos hermosos, te los prestan, pero no te dejan hacer nada con ellos. Y así fue. Pero bueno, pues estás trabajando con Superman o con Fantastic Four, o sea, sí fue muy lindo, pero sí tiene, o sea, suena más lindo de lo que en realidad fue, y sin embargo fue una gran experiencia que atesoro. No, me parece, o sea, a mí me da más orgullo, por ejemplo, el cómic que hice sobre mi hija María, habla María, que es un testimonio sobre la paternidad de una persona con discapacidad. Eso me parece más importante y me da más orgullo, pero sí fue un highlight en mi carrera, No, haber pues, dibujado a Superman, felicidades. que de verdad me cayó del cielo. No, pues, un gran logro, de verdad. Eh, Salvador, adelante. Gracias, Andrea. Gracias, Ref. Oye, regresando a Superman brevemente, ¿qué te permitiste hacer a pesar de todas esas restricciones? ¿Dónde puedes decir, aquí está lo que yo quería decir o lo que yo quería hacer dentro de las restricciones? ¿Qué fue? No, mi gran logro fue dibujar a Clark Kent comiéndose unos tacos de canasta abajo del Ángel de la Independencia. Wow. O sea, así empieza el cómic. Se supone que mandan a Clark Kent a hacer un reportaje sobre la comida callejera de la Ciudad de México y yo hubiera... Esa es la viñeta que más orgullo me da porque lo dibujé en Sí. Reforma, con el ángel al fondo echándose unos tacos de canasta de bicicleta. Y eso sí creo que no tiene... Yo hubiera que, de hecho, cuando sacaron las primeras imágenes de promoción, yo hubiera querido que sacaran esa, pero bueno, sacaron otras que como muy genéricas, ¿no? Pero eso y dibujar a Superman con mi estilo de... Claro. Yo no soy, mira, yo me siento inserto en una tradición de gente que dibujamos muy sencillito. O sea, yo pienso, justo hablábamos de Gisitrino, pienso en Abel Quesada o en Rius mismo. Y ya para Latinoamérica, tanto los que para mí son los dos grandes referentes, Liniers y Montt, no son dibujantes prodigiosos, son de un dibujo muy sencillo, pero creo que somos gente, o Germán Butze, que hacía los Super Sabios, que es mi dibujante favorito. Pienso que somos, cuando dibujas así sencillito, lo que tienes que es hacer mucho con muy poquito.
O sea, yo siento que un dibujo como el mío es como el limón. Porque el limón es un objeto, un limoncito es un objeto muy modesto, pero tú puedes hacer con limón, puedes agua de limón, puedes hacer pay de limón, puedes hacer este rayado, puedes hacer una cocada, o sea, se lo puedes poner a tus tacos, puedes hacer un montón hay una pasta que me encanta hecha con jugo de limón, o sea, el limón es sumamente, a pesar de ser tan chiquito, tiene un montón de alcances, entonces pienso en mi dibujo como un limoncito al que yo le exprimo hasta la última gota, siempre. Y siento que habemos mucho, o sea, que hay esa como rama de los monos, de los que dibujamos sencillito, que no somos dibujantes espectaculares. Hay un montón de gente que dibuja como los dioses en México, ¿no? Yo siempre menciono a Humberto Ramos, que ha trabajado para Marvel hace muchos años. Está Patricio Beteo, que es otro dibujante espléndido, que además vive en Querétaro, justo, eh, que ha trabajado para, ¿cómo se llama esta serie? Love, Dead and Robots. O sea, pienso en gente así, eh, bueno, muchos dibujantes prodigiosos, mucho mejores dibujantes que yo. Yo estoy en esta otra liga, ¿no? De los que hacemos o intentamos hacer mucho con poquito. Y yo creo que dibujando o teniendo un dibujo tan sencillo, yo siento que he logrado hacer muchas cosas con esos muñequitos, ¿no? Gracias, Bef. Oye, ¿cómo compaginas estos mundos? El dibujante, el escritor, el novelista gráfico, el novelista sin gráficos y la docencia. ¿Cómo lo compaginas? ¿Por qué el escritor, por qué el novelista, por qué el novelista gráfico y no gráfico regresa cada semestre a la Ibero a dar su clase? ¿Por qué? Pues porque me da tengo que es un reality check, me reconecta, me reconecta como con lo cotidiano. O sea, hay una foto muy famosa, creo que es de Rogelio Valtierra, pero ahí tendríamos que verificarlo, que le tomó una foto a Borges orinando en un restaurante. Es una foto que fue muy controversial, porque está de espaldas Borges en un mingitorio. Y yo siento que es que al final el más sublime de los creadores o creadoras era alguien que también orinaba. Entonces Sí, el perfil del creador siempre tiene como un ego gigantesco que hay que estar domando constantemente. Y yo si no lo domo, me devora. Decía Alan Moore que justo decía que él se embriaga con su voz, nos pasa a todos. Entonces eso, de entrada, ese regreso a la realidad, pienso siempre en Borges, en ese mingitorio, me ayuda a mi salud mental. Pero además, lo otro es que yo de verdad tuve una educación en diseño como tan deficiente. Me dio otras cosas, me dio una estructura, me dio mucha disciplina, me dio otras cosas, pero la parte que a mí me interesaba fue muy deficiente. Tuve un profesor extraordinario que tristemente se retiró de la docencia, Carlos García de la Nuez, un pintor cubano que fue el mejor profesor que tuve en la carrera y que tristemente para los alumnos le empezó a ir tan bien como pintor que dejó la docencia, que es muy absorbente. Pero entonces yo regreso porque trato de compensar un poco los pésimos maestros que tuve en la carrera. Insisto que creo que fue un mal momento para la universidad. Yo quiero pensar que ahora estoy desde hace tiempo en un mucho mejor lugar. Pero son esas dos. Y la otra es que además sí creo que de las pocas cosas, ahorita les decía, ¿no? Para mí es más importante mi cómic sobre autismo que haber dibujado a Superman y un poco siento que es más importante estar en contacto formando jóvenes, ayudando a formar jóvenes, que la gloria literaria, ¿no? Que ir a las ferias del libro, recibir aplausos o premios, eso es muy lindo, pero quiero pensar que, como
como decían en latín, ¿no? Que así transita la gloria por el mundo. Sí, que Gloria Transit Mundis, creo que es en latín. Espero no decirlo mal, porque soy capaz de hacerlo. Pero hay este dicho en latín, ¿no? Pues de la volatilidad, de la gloria, del prestigio. Pero creo que de los pocos lugares donde de verdad permanece la labor de alguien es en la docencia, cuando puedes ser un buen docente, o ser el docente correcto para la persona específica. Yo sé que no, y ustedes lo saben perfecto, siendo profesores, siendo educadores, es que nunca eres el profesor ideal para todo el mundo. O sea, eres un buen profesor para un sector pequeño de tus alumnos, pero con que conectes con ellos, o sea, bueno, y tratas de ser yo trato de ser ya ni siquiera un buen profesor, sino un profesor solvente para mis otros alumnos. O sea, sé que hay gente que pasa de noche por mi clase que ni la recordará o incluso la detestará, pero siempre, y esta es creo que la razón más importante por la que regreso a la universidad, es que todos los semestres hay por lo menos dos personas, una o dos por las personas por las cuales vale la pena pararme muy tempranito los martes para ir a dar mi clase. O sea, que me retroalimentan, que los veo crecer, que me doy cuenta que pueden llegar lejos. Y quizá no específicamente en el área que yo les doy, sino llegar lejos en su vida, ¿no? Gente, nunca he tenido un solo semestre donde me toque, creo que solamente una vez en veintitantos años tuve un semestre que tuve en el que no hubiera dado un peso por ninguno de mis alumnos, pero fuera de ese semestre negro, la realidad es que siempre hay alguien, y a veces no son más de dos, ¿no? He tenido grupos muy luminosos y por ellos regreso todos los semestres. Es una friega, puedes dar clases, es una friega. Te quede cerca la escuela. No, a mí la Ibero me queda al otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces yo me voy en el Iberobús. Una serie de rutas de autobús que van por toda la ciudad para profesores, alumnos y empleados. Entonces me tengo que parar temprano para tomar el Iberobús, llegar a dar mi clase, ¿no? Puntual, y luego regresarme en el Iberobús. La parada del Iberobús me queda a 1 kilómetro de mi casa. Entonces, bueno, todos los días camino. Siempre me acuerdo de estos niños que van a las escuelas rurales, que pueden caminar 3, 4, 5 kilómetros para llegar a la escuela, que a veces es una teleprimaria. Y entonces pienso, bueno, soy un gran privilegiado, camino 1000 pasos para irme en un autobús sentadito a dar mi clase. Entonces, y hay una parte que sí disfruto mucho de poder compartir. Es eso, poder compartir. Yo creo que los que tuvimos el privilegio de acceder al conocimiento, cualquiera que sea este, lo tenemos que compartir. Hay que ser generoso con el conocimiento, ¿no? Y yo creo que pocas cosas son tan generosas como darle a la gente o compartirle a la gente aquello de lo que vives, en el caso de los que damos educación superior. Y pienso aún más en la generosidad de los profesores a nivel de bachillerato para abajo, que pues es la formación básica, enseñarle a alguien como los rudimentos académicos desde las operaciones básicas, aprender a leer y escribir. Ahí creo que... Y sabes que pienso que son todavía más generosos los que alfabetizan adultos. Y yo ahora, este semestre, tuve creo que la vida ha sido muy generosa conmigo. Me regaló, también me cayó del cielo la propuesta y la oferta para dar un taller de dibujo en línea a adolescentes en reclusión, en los centros de reclusión. Y entonces me invitaron a dar esto. Yo de repente decía, bueno, pues me dio un montón de miedo, pero dije, claro, ¿no? O sea, porque pensaba, pocas poblaciones están más abandonadas que la población en reclusión. O sea, ya sean en los reclusorios para adultos y los niños que viven en reclusorios para adultos con las mamás, y desde luego los menores en reclusión. Que ahora el sistema de reclusión y de readaptación ha cambiado un montón. O sea, eso es cosas que descubrí. Iba muerto de miedo, porque más se me hace muy irónico. Le doy clase
a los jóvenes más privilegiados de este país y a la población más marginada. Y fue un regalo de vida llegar y ver. También era una friega, ustedes saben que dar clase en línea, por alguna razón que nadie ha acabado de entender, es mucho más desgastante que estar en el aula. Sí. Y entonces yo daba 3 horas en dos horarios para gente en reclusión. Y entonces, pero de verdad, dar mi clase y de repente ver sus caritas y había unos que sí eran, o sea, varios de ellos con mucha rabia y mucho dolor y mucha furia en sus miradas, pero eran una minoría. La gran mayoría de ellos, y eso fue el regalo que me dio esa experiencia, que ojalá pueda repetir, es que eran miradas limpias. Y eso me llenaba de esperanza. Y en ambos grupos, o sea, tenía mi grupo en línea con varios centros de reclusión de diferentes partes del país, algunos, la gran mayoría de chicos y 3 o 4 con chicas, ¿no? Y en la última sesión, en ambos me dijeron, le queremos dar las gracias fíjate qué fuerte, que se haya tomado el tiempo de venir a darnos esta clase. Y yo decía, pues el regalo me lo dieron ustedes. No, no, de verdad el regalo me lo dieron ustedes. Conocerlos fue maravilloso. Entonces, pues eso, Salvador, Andrea, yo he sido un hombre, la vida ha sido muy generosa conmigo. Y fíjate, uno no se imagina que uno de sus grandes regalos venga en forma de 40 muchachitos y muchachitas que están en reclusión. Y ha sido uno de los grandes regalos de... Si yo fuera religioso diría que ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida. No lo soy, pero sí creo que ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida. Haber trabajado por primera vez con jovencitos en reclusión. Sí, sin duda es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque Fuertísimo, fuertísimo. si no hacemos las cosas bien, eh, pues podemos marcar a muchos chavos eh, de mala manera, ¿no? Y No, creo no, que, sí, totalmente. Totalmente. ¿no? Yo tuve pésimos profesores. Cada 15 de mayo, que es el Día del Profesor, siempre me siento tentado a poner sus nombres. Lo hice mucho tiempo en redes sociales, ya no lo hago. Pero sí, yo creo, yo no quisiera que nadie me recordara como esos terribles profesores que tuve en mi educación básica con los hermanos maristas. Me quedo y quisiera aspirar a ser uno de esos, como mi profesor García de la Nuez, o como Oswald Basurto, que fue mi profesor de biología en la prepa, gente que te marca para bien, ¿no? Que te abren caminos, y a veces ni siquiera en su materia, sino que te enseñan otras cosas, ¿no? Entonces esa es mi aspiración. Y bueno, este año la vida me regaló lo más, o sea, como el momento más glorioso para mí es que uno de estos chicos, en uno de los penales más complicados, bueno, no son penales, de los centros de reclusión, de internamiento, es que depende del estado, tienen distintos nombres, creo que se llama centro de internamiento, me dijo, profe, cuando salga de aquí quiero ir a conocerlo. Y bueno, imagínate. Yo dije, cuando salgas de aquí nos conocemos, pero por favor ya no te regreses. Sí. Fue de verdad un regalo de vida trabajar Una con estos chicos. situación. Muy lindo, muy lindo. Pues muchos de estos profesores que se convierten en inspiración para sus alumnos, podríamos decir que son superhéroes y que tienen poderes, ¿no? ¿Qué poder tiene Bev con sus alumnos? No, sabes que me gusta pensar, fíjate, de Marco Antonio Flores Meyer, que fue mi director en la prepa y que era director, era además, todas las escuelas del país llevaban el libro este tan odiado, el Baldor de Sí, álgebra, y nosotros con los maristas llevábamos el Anfosi Flores Meyer, que era de ellos. Se acordarán que los maristas tenían su editorial Progreso y ellos publicaban sus propios libros que además eran escritos por profesores y por hermanos de sus propias escuelas. Entonces, bueno, nosotros llevamos el Anfosi Flores Meyer, era un profesor de matemáticas. No tengo una buena opinión de él como profesor ni como director, pero
en algún momento dijo algo que a mí me gustó mucho, porque él decía, yo empecé la prepa en el 87, todavía estaba muy fresco el recuerdo doloroso del temblor del 85. Y entonces él decía, mire, regañándonos siempre, pero no le faltaba sabiduría, decía, ser un héroe en el momento es muy fácil, o sea, ponerse a levantar escombros ahí, pues eso, pero ser un héroe todos los días, pararte todos los días a dar tu clase, decía, eso sí es de verdad heroico. Entonces yo me gusta pensar que los profes justamente somos héroes cotidianos que no tenemos muchos superpoderes. Ojalá el de los educadores es un gremio muy descuidado, muy Ujú. mal pagado. Es un trabajo de mucho sacrificio. Yo además he leído horrorizado estas estadísticas las incidencias de depresión que hay El sobre todo burnout en los profesores, ¿no? en profesores de educación básica. Eso me iba de espaldas cuando veía estos niveles de depresión, ansiedad, desórdenes de todo tipo, de adicción. Entonces creo que somos héroes sin capa y Sí. ojalá tuviéramos más superpoderes, pero sí somos un gremio muy frágil y depende Ujú, muchas cosas importantes de nosotros. ujú. Entonces mira, cada que veo, no quiero politizar este espacio, pero cada que veo, sobre todo desde la derecha conservadora, las descalificaciones que hacen a las peticiones de los profesores no hablo como de la gente, no hablo como yo los métodos pueden ser muy discutibles, pero de repente hay unas expresiones de desprecio a los profesores de racismo y de clasismo que me dan mucha rabia. Me Ujú. dan mucha rabia porque esos profesores, la CENTE y el CENTE, o sea, agrupan a la gente que está formando a nivel masivo a nuestra niñez a nuestras infancias y juventudes. Y siento que es eso, que está precarizado, que es un... Yo insisto, bueno, yo tengo el gran privilegio, doy clases un día a la semana en una universidad privada, o sea, yo estoy en condiciones, la verdad, muy privilegiadas, pero sí pienso en un profesor que se pare todos los días, un profesor que viva en Chalco y que todos los días se levante y tenga que ir a dar clases a Iztacalco, por ejemplo, o a lo mejor más lejos todavía. Y yo pienso que esos son héroes cotidianos Claro. y sin superpoderes. Somos los héroes de a pie de los que hablaba mi profesor Reales. Flores Milla. Sí. Y a cualquier nivel, o sea, de verdad, y muy especialmente pienso, bueno, ahora que a través de mi amigo David supe del trabajo de ustedes en aquella, era una primaria secundaria, ¿no? Y me contaba, Sí. Sí. David, que es mi amigo mi mejor amigo desde los 8 años, desde los 6 años, y me contaba, yo decía, es que de verdad, eres un héroe, o sea, yo pensaba, qué generosidad, que un adulto, de la edad que sea, pero que un adulto vaya a dialogue de frente, o sea, a los ojos con infancias y juventudes para formarlos, eso es, de verdad es heroico. Y Ujú. sí somos superhéroes, pero sin capa, ¿no? Sin poderes, y ojalá los tuviéramos. Claro. Ojalá, porque además yo creo que se ha perdido esa autoridad que tenía el profesor, eso ya, entonces lo hemos ido perdiendo, ¿no? Entre los nuevos métodos, la manera en que se educa ahora, los perfiles de las nuevas generaciones, esos profesores que llegaban y todo el mundo se callaba, con los maristas nos poníamos de pie cuando entraba el director, esas cosas ya desaparecen. Les digo que suenan como de película de Pedro Infante, por lo menos, ¿no? Desapareció. Los profesores van prácticamente con lo opuesto a dar clases y sí creo que es una labor. Por eso estos profesores como dicen en inglés, que caminan una milla extra para hacer su labor,
de verdad, se gana mi corazón automáticamente. Claro, fíjate que hace unas semanas tuvimos una charla con un profesor que da clases en la Sierra de Jalisco. Ay, los Es, amo, esos cuates. es Huirraritari, ¿no? Es huichol en esa comunidad. Él nació en Nayarit y trabaja en Jalisco. Y nos contaba eso, ¿no? Que había profesores que tenían que caminar horas y horas para llegar a dar su clase. Peleó con la Secretaría de Educación de Jalisco, le quitaron su plaza, etcétera. Digo, Todo en contra. Y aún muchísimas así, cosas. aún Pero así esa, consiguió muchos libros, miles de libros, ¿no? O sea, logró y está qué queriendo lograr belleza. más grande. Pero si esos cuates no tuvieran necesidades materiales, yo te aseguro que se pararían para ir a dar clases gratis. Si no tuvieran requerimientos, si ellos no tuvieran que pagar cuentas, lo harían gratis, porque así es la vocación del profesor incluso creo que los más heroicos pienso que son los de primaria, ¿no? Porque ahí sí, o sea, tristemente ya a secundaria llega una población, por modesta que sea, ya más privilegiada que los que se atraviesan la primaria, ¿no? Y no todos van a preescolar, también es una, pues, bueno, ahora ya se ha hecho obligatorio, ¿no? Pero mucho tiempo también era una población como con un poco más privilegiada, por modesta que fuera la población que llegaba tanto pero en primaria sí llegaba todo mundo, ¿no? Y bueno, además debe ser dolorosísimo ver la deserción, las No, y condiciones. fíjate, nos contaba que después de mucho trabajo le regresaron su plaza y al momento de preguntarle cómo le gustaría que lo recordaran sus alumnos, nos contestó que como un maestro feliz, a pesar de todo. Ah, qué belleza, Sí, qué Como un maestro hermoso, hermosura. sí. hermoso. No, pues esos sí son héroes, Superman y Batman, ¿qué, no? Te Sí, invitamos a ver ese episodio. Sí, Es lo voy el a número buscar, 1. Está padrísimo. lo voy a buscar, porque ya siento que quiero al profe. sí. Leonel Vicente se llama. Yo Un tenía gran. una amiga que daba clase en la Sierra de Chihuahua y también los domingos creo que no maneja, a veces manejaba y a veces se iba en transporte de este comunitario, prácticamente en la caja de una pick-up, 4 o 5 horas, ¿no? Para estar ahí. Y de verdad es gente que sí son heroicos y en el Héroes. sentido más. Así es, Bef. Oye, estamos llegando ya al final de la charla. Nos gustaría que nos dieras un mensaje final para cerrar este programa. Bueno, pues yo sé que está dedicado fundamentalmente a educadores o gente alrededor de la educación. Pues hacemos una labor muy importante en todos los niveles. Les decía, en el caso de la educación básica, de verdad creo que muchos son heroicos. Entonces, mi admiración para todos los profesores, mi admiración para bueno, creo que en México fundamentalmente son educadoras, ¿no? No sé si ya hay muchos profes de educadores, pero creo que fundamentalmente es una población casi 100% femenina hasta donde yo me quedé. Pues a ellas mi admiración por ese mundo luminoso, ¿no? Donde reciben a los niños, a un sistema educativo que por lo menos hasta ese momento sigue siendo como eso, como luminoso. O sea, los profes de educación básica, primaria y secundaria que de verdad se la rifan todo el tiempo y de bachillerato, incluso el bachillerato y a los de educación superior, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, una gran carga no reconocida, porque pues no todos somos Jaime Serrapuche dando clases en el ITAM, ¿no? Entonces, sí, no tengo más que un mensaje, mi admiración y mi agradecimiento a todos los educadores de este país. Gracias, Bef. Oye, ¿cuándo regresa Mijangos? Pues necesito que tengas un poco de paciencia. Ya sé, siempre me preguntan eso. No hay semana que no me pregunte alguien eso. Hay 80 páginas de la siguiente novela escrita. Lo que pasa es que estoy acabando así como fue un sueño hecho realidad, escribir y dibujar Superman. Ahora estoy publicando una trilogía de ciencia ficción. El Wow. primer libro se llama El llanto del aire y estoy
justo en estos días entrego el manuscrito de la segunda parte de la trilogía y necesito completar la tercera porque hasta ahora ha sido lo más complejo y lo más ambicioso que he escrito. A final de cuentas es una novela de 1000 páginas, lo que estoy haciendo dividida en Claro. 3 libros. Después de eso, prometo, es más, te voy a dar la primicia, se va a llamar Cielo Rojo, Wow, la sí. siguiente Excelente. novela de Mijares. Y te voy a Pero, estar recordando, Bev, sí, yo que sé, yo sé. Bueno, Estamos grabando. mientras no me la Espero estés recordando, todo muy no, bien. no, 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 de ninguna manera. Pues Aquí está muchas grabando. gracias, de verdad, Andrea y Salvador, les No, agradezco mucho a la ti, invitación, Beth, en encantado. serio. Bueno, Salvador es mi amigo ya de varios años, pero encantado de conocerte, Andrea. Yo sé, Y un gran muchas saludo. gracias. De verdad, Muchas gracias. gracias y me encantaría conocerte algún día, por supuesto, y te conoceré a través de tus libros y todo lo que has escrito, porque Gracias. dinos cuál es un valor indispensable en la educación para ti. Pues la coherencia, La coherencia. o sea, entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, yo creo que, o sea, tú puedes Ujú. tener las ideas que para mí sean más despreciables, ahorita hablaba de Jaime Serra Puche, por ejemplo, pero si es coherente, yo creo que puedo respetar a un profesor, a un educador que sea Ujú. coherente, aunque yo no comparta, ¿no? La Por coherencia. supuesto, de acuerdo. Un recuerdo de tu infancia. Pues la primera vez que, como mi mamá estudiaba fotografía los sábados, nos salíamos con mi hermano, mi papá y yo, todos los sábados en la mañana a hacer cosas. Íbamos a matinés del cine, nos echamos todas las películas de Godzilla en matiné, por ejemplo, pero mi recuerdo más bonito de esa época, cuando fuimos por primera vez con mi papá, Alfredo y yo, al Museo de Historia Natural y vi por primera vez el esqueleto del Diplodocus Oh, Carnegie, que está ahí en el Museo de Historia Natural, y desde entonces tengo esta fascinación por los dinosaurios que qué prevalece a la bonito, fecha. qué Ajá. bonito. Bueno, y si me permites darte un segundo recuerdo de infancia con mi Claro. mamá, cuando era muy chiquito, yo siempre tenía un cuaderno de dibujo, y incluso antes, yo creo que ni siquiera había aprendido a leer, cuando ella, como buena educadora, de repente tomó el cuaderno y me dijo, vamos a hacer un cómic, y lo cruzó con 2 líneas, la página del cuaderno, y se convirtió en un cómic, y esa pues fue una epifanía para mí que definió mi vida futura, mi vida profesional, y Fue la eso, base, ¿no? ¿no? De todo. Sí, sí, sí. Impresionante. Privilegios de tener una mamá educadora. Ay, una gran magia tener esa parte en la familia. Ujú. Una palabra que describa a México. Potencial. Yo creo que somos una gran nación. Siempre le digo, ahí voy a insistir un poco con eso, disculpen, pero siempre me doy cuenta que hay un gran interés, sobre todo desde la derecha conservadora, de mostrar, hacerle creer a la gente joven, sobre todo, que México es una porquería de país y no lo somos. No lo Ujú. somos. Ahora somos si no, a ver, espero no equivocar, pero me quedé en decimosegunda economía del mundo y eso no, y entonces ves los medios corporativos y el país se cae a pedazos, pero yo creo que somos una gran nación y yo por No, lo menos en este momento tengo mucha esperanza y mucho optimismo no, en el liderazgo que hay en este momento en la presidencia de este país y de ahí para abajo. sí, me Entonces encanta porque yo sí creo que tenemos un gran potencial y ya empieza a ser tiempo de que se convierta en una realidad y no en un potencial. me encanta. ¿Qué necesita hoy un docente para no perder la motivación? Mucha templanza, es casi un apostolado. ¿Cuál es la mayor fortaleza de los jóvenes actuales? Pues su mayor fortaleza es su mayor debilidad, que son los recursos digitales. O sea, tienen todo el conocimiento humano a un clic de distancia, pero al mismo tiempo, pues no solo los jóvenes, todos nos hemos enviciado con un internet basura. Pero yo creo que eso es o tener toda la información a la mano, o una gran cantidad de información, eso no lo hubiéramos soñado. O sea, yo recuerdo conseguir información, música, libros, películas, era una odisea cuando yo era jovencito. Ellos lo tienen todo a un clic, que Mm, también creo que les ha hecho mucho daño, pero creo que esa es una gran fortaleza. tan lejos y tan cerca, ¿no?
también. ¿Qué los inspira? No, perdón. Bueno, esta pregunta siempre le gusta hacerla a Salvador. Adelante, Salvador. Bev, ¿cuándo se convirtió en una pasión ir a dar tus clases? ¿Cuándo te diste cuenta, yo quiero estar aquí, aunque tenga que estar de repente en una feria de libro, etcétera, etcétera? No, muy al principio, desde los primeros semestres, yo descubrí que era importante para mí. Fue muy al principio, yo digo que cayó como muy natural, como que era algo que tenía yo, probablemente hasta en la sangre, que no me había dado cuenta, pero fue de inmediato, desde las primeras clases. Gracias, Bev. ¿Qué sueños tienes todavía por cumplir, Bev? No, hay un montón, un montón. Eh, pero el más importante es que mis hijas lleguen a, o sea, ver cómo mis hijas llegan a adultas plenas y convertidas en gente de bien. Ese es el más importante. Qué hermoso, qué hermoso. Y ya por último, ¿tu experiencia como docente ha sido o será una fuente de inspiración para escribir? Sí, sí, bueno, sí, seguramente más de una cosa me ha salido de ahí, ¿no? No creo nunca llegar a hacer algo que hacen muchos autores que le llaman la novela de campus. Hay un montón de autores, sobre todo en la literatura mainstream, que tienen llamadas novelas de campus que suceden en universidades. José Donoso y un montón de autores que tienen, pero no, ha habido un montón de experiencias y sobre todo gente que he conocido que me la he robado para mis libros. Ahora mismo estoy haciendo un libro y es una cosa muy bonita. Pamela Carrington, que fue mi alumna en la clase de ilustración, ahora bueno, estamos en el proceso de convertirnos en coautores de un libro juvenil que tendrá que salir a finales de este mismo año, y esto ha sido una de las cosas más lindas. Ella es mucho más joven que yo, debe ser más o menos de tu edad, quiero decir, no la edad suficiente para ser su papá, pero soy su tío joven, y Primo ahora tío. estamos como, ¿cómo? Sí, 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 Y, perdón, adelante. y ahora estamos colaborando, ella está ilustrando un libro que escribí además sobre un tema que nunca pensé que iba a escribir. Es una novela juvenil sobre básquetbol femenil, ¿no? Entonces, eso ha sido muy lindo, ¿no? Muy Y eso me único. lo dejó. Y bueno, he conocido un montón de gente muy, muy valiosa en las aulas, profesores y Sí, alumnos de ambos sexos y de sí, todos los géneros. seguramente. Mucha inspiración en las aulas, ¿no? En Eso, el mundo educativo. Y bueno, pues tú así también es. inspiras a muchos jóvenes, a mucha Espero que gente, sí. directa e indirectamente. Y bueno, te aplaudo nuevamente lo de compartirnos lo de la parte de lo que haces con los jóvenes que están reclusos. De verdad, fue una Muchas sorpresa gracias. que aquí lo compartieras y es algo que pues nos encantaría a lo mejor después, ¿no? Que nos pudieras dar más detalles, Sí, con todo gusto, ¿no? seguro. Muy bien. Pues Pues muchas gracias, gracias, les agradezco a los dos. gracias. Muchas gracias. Cuídense Hasta mucho, Nos vemos, luego. gracias. Bev. Cuídate, gracias, Gracias. cuídense. Gracias, Salvador, gracias, Bef.